Muy buenos días, bendiciones para todos. Agradecemos al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da de estar conectados con este tiempo devocional. Son todos bienvenidos. Quiero agradecer a Dios por la vida suya, agradecer porque eh, cada vez que la palabra de Dios es creída, es aceptada, es recibida, esa palabra va despertando fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en la medida en que compartimos la palabra, en la medida en que las personas buscan la palabra de Dios, en esa misma medida la fe va creciendo, independientemente de las circunstancias. Porque la palabra de Dios es una semilla que donde quiera que cae, si cae en buen terreno, va a dar buen fruto, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Hay unas palabras que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses, y es la palabra con la que quisiera comenzar este tiempo devocional en esta mañana. El apóstol Pablo dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense unos a otros, es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Alguna vez usted se ha sentido desalentado, desalentada, que ya no tiene fuerzas, no tiene ánimos para continuar? Es posible que hayan circunstancias, situaciones que afectan tanto su vida y que le quitan la motivación, le quitan la expectativa, le quitan el impulso, tanto a nivel espiritual como a nivel matrimonial, a nivel laboral, a nivel profesional. Todos en un momento dado nos hemos sentido así, nos hemos sentido desalentados. Todos experimentamos desaliento. Recuerdo que el profeta Elías, un gran hombre de Dios en su generación, el hombre por cuya oración se cerró el cielo y no llovió durante 3 años y medio, y luego oró y el cielo fue abierto. El profeta que hizo descender fuego del cielo a los ojos de todo el pueblo de Israel. Un gran hombre de Dios, sin lugar a dudas, un hombre a quien Dios usó poderosamente, un hombre a quien Dios usó para dividir las aguas del Jordán. Ese hombre a quien el Señor raptó, ni siquiera Dios le permitió experimentar la muerte. Un gran hombre de Dios, pero en un momento dado fue asaltado por el desánimo, y después de esa gran victoria, después de ese gran milagro en la cumbre del Carmelo, donde le demostró a la nación entera que el Señor era Dios y que los Baales no eran más que ídolos mudos, y ese hombre que hizo que el corazón de la nación entera se volviera a Dios después de esa gran conquista, al escuchar las amenazas de la reina Jezabel, dice la escritura que se desalentó y salió huyendo. Salió huyendo y cayó en un estado depresivo, en una crisis tan profunda, que le dijo al Señor: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y así que Dios tuvo que enviar un ángel para animarle, para darle de comer, y Dios tuvo que rodearlo y levantarlo, ¿no? Pero el punto es que ese gran hombre de Dios, en un momento dado en su vida, experimentó el desaliento. Así que el desaliento hace parte de la vida. Es posible que muchos o muchas personas estén atravesando desaliento en su vida espiritual. Desaliento, no sienten ánimos para continuar, no sienten ánimos para orar, ni para leer la Biblia, y mucho menos para ir a una iglesia.
Es posible que muchos estén atravesando desánimo en su matrimonio. Es posible que hoy estén haciendo el último intento para que las cosas funcionen. Es posible que muchos estén experimentando el desánimo en su vida laboral, en su trabajo. No quieren de pronto continuar en un trabajo les consume la vida, que los agobia, un trabajo que ya no despierta en ellos ninguna expectativa. Todos experimentamos en un momento el desánimo. Pero dónde usted encuentra ánimo? ¿De dónde lo recibe? El ánimo lo recibimos de dos fuentes. No podemos estar esperando ánimo de las circunstancias, porque las circunstancias son cambiantes. Y si yo, por lo menos, o usted espera recibir ánimo porque en una situación le vaya bien, es muy probable que se vaya a frustrar, porque es posible que las cosas salgan bien y que las circunstancias sean favorables, pero también es posible que las circunstancias sean desfavorables, que las cosas no salgan como nosotros las hemos estado esperando. Por eso no es confiable esperar recibir aliento de las circunstancias. Nosotros recibimos aliento número uno de Dios. Número uno de Dios. Así que quiero animarle, si usted por alguna circunstancia está atravesando momentos de desánimo, usted vaya al lugar secreto. Al lugar secreto. Recuerda lo que Jesús dijo: cuando usted vaya a orar, entre a su aposento y cerrada la puerta, ore a su Padre que está en secreto, y su Padre que lo ve en secreto lo va a recompensar en público. El Señor Jesús dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Si usted está desalentado, lo más probable es que usted lo que necesite sea descansar en la presencia de Dios. Digo, lo más seguro, más bien, es que usted necesite descansar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es el lugar indicado para recibir aliento. Mire lo que dice, el Señor nos dice en Isaías capítulo 40, versículo 29, versículo 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es nuestra principal fuente de ánimo, de poder, de fuerza. Así que, y siempre trato de enfatizar esto a todas las personas, inclusive a las personas nuevas, primordialmente a ellas, a los que están comenzando en la fe. Les digo, si hay algo que va a darle estabilidad a tu vida, es una comunión íntima y significativa con el Señor en la oración. En la oración. Esa comunión íntima con Dios te va a fortalecer. Cuando una persona deja la comunión, esa persona está a expensas de las circunstancias. ¿De dónde recibe aliento? De las circunstancias. Y algunas veces va a estar animado, otras veces va a estar desanimado, porque el mundo es así, es cambiante. Entonces Dios es la fuente de nuestro aliento. Dios, primeramente, la comunión con Dios, tener tiempos de intimidad con el Señor. Cuando sientas que ya no puedes más, no, tampoco tienes que esperar llegar hasta allá, ¿no? Porque dice la carta a los Hebreos que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que si vas a Él todos los días vas a descansar y todos los días vas a recibir aliento. Pero el punto es que debemos ir con esa expectativa. Voy a recibir de Dios, porque no solo del pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Entonces, escuche esto. Recibimos aliento de Dios, pero número dos, usted también recibe aliento de las personas. Las personas esperan recibir aliento de usted. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos esto y entendamos lo fundamental que es cambiar nuestro lenguaje y que nuestras palabras sean palabras de bendición. El apóstol Pablo escribe y dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Escuche, debemos cambiar nuestro lenguaje. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios es bendecir a todos los miembros de la familia, a todas las familias de la tierra y a cada miembro en particular. Pero esta bendición comienza cuando el esposo, cuando el padre de la casa cambia su lenguaje y comienza a hablar bien. Comienza no solamente a decir, oh, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Es importante decir te bendigo, claro que sí. Y es importante tomar a la esposa y decirle, mi amor, yo te bendigo en este día. Llamar a los hijos y decirle, hijo, yo te bendigo en este día. Es importante eso, claro. Pero también es importante, y creo que es mucho más importante, hablar pacíficamente, hablar de una manera cariñosa, de una manera sabia, de una manera prudente, hablar, expresarnos de esa manera. Y yo creo que si hay alguien de quien se espera buenas palabras, es del esposo. La esposa espera escuchar de su esposo palabras que le alienten, que le animen. El esposo necesita también escuchar palabras de aliento de su esposa. Muchas veces el esposo atraviesa situaciones, circunstancias muy difíciles. En el trabajo tiene la carga de pronto la carga de la manutención de la casa, y algunas veces las situaciones no van bien. El hombre tiene que enfrentar muchas circunstancias difíciles y él necesita, cuando llegue a su casa, recibir aliento de su esposa, darle palabras que le animen, no cuestionamientos, no cantaletas, no insultos, no palabras ásperas, sino aliento. La esposa necesita recibir aliento de su esposo también. Los hijos necesitan recibir aliento de sus padres. Los padres también necesitan recibir aliento de sus hijos. Somos personas necesitadas de aliento. Muchas veces, por falta de aliento, se rompen las relaciones caen en crisis, se alejan las personas y las cosas no funcionan. Comienza a haber una separación o una ruptura en las relaciones internamente, aun cuando las personas puedan estar juntas, pero comienza a haber una ruptura porque ya no se piensa en darse aliento mutuamente. Y el apóstol Pablo dice, alentaos los unos a los otros. Escuche esto, por muy maduro, por mucho tiempo que tengas de conocer a Dios, siempre vas a necesitar aliento. Tú vas a necesitar aliento, pero también tienes que saber que las demás personas también necesitan aliento de tu parte. Y eso yo lo veo en la lectura que vamos a hacer hoy, en el capítulo 28 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 28. El apóstol Pablo es un hombre poderoso, un hombre poderoso. Hay pasajes en el libro de los Hechos que a mí me asombran. Por lo menos en Hechos 19 dice la Biblia que el apóstol Pablo fue un instrumento a través del cual él encendió un avivamiento espiritual en toda Asia. Escúchame bien, en la región de Asia. Y dice la Escritura, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Dice la Biblia que de tal manera que se llevaban los delantales y los paños de Pablo, los pañuelos de Pablo, a los enfermos, y ponían estos delantales, estos paños que habían sido usados para secar el sudor de Pablo,
lo ponían sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Y las personas que tenían espíritus inmundos eran libres solamente con los delantales y los pañuelos de Pablo. Dice la Biblia, y hacía milagros, hacía Dios milagros extraordinarios, es decir, que no eran milagros comunes y corrientes, extraordinarios. Pienso en milagros creativos, pienso en milagros que asombraban a las personas. Dios lo hacía a través del apóstol Pablo. Y Pablo fue un hombre muy grande, muy poderoso. Pablo es el hombre quien dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No encuentro a otra persona que diga eso. Pablo es el único. Así que Pablo es un hombre muy usado por Dios, es un hombre muy sabio, con mucho conocimiento, pero no solamente con conocimiento, Pablo también tenía inteligencia. Pablo era un hombre espiritual. Él es el que nos enseña a nosotros a andar en el Espíritu. Él es, a través de las cartas, quien nos enseña cómo orar en el Espíritu. Dice que debemos orar en el Espíritu, que debemos permitir que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles. Y todas estas cosas que Pablo enseña no era porque era meramente información en su mente, en su cabeza, no, sino que eran experiencias, era la vida de Pablo. Cuando usted lee las cartas de Pablo, usted va a encontrar que Pablo, todo lo que enseña, lo enseña partiendo, escúcheme, de la experiencia. Muchas cosas nos las da por el conocimiento que tiene, por la revelación que él tiene de Dios, pero muchas de estas cosas es por la experiencia de él. Así que es un hombre muy poderoso, es un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre muy espiritual, sensible al espíritu. No solamente hablaba con excelencia la palabra de Dios, de tal manera que Dios lo llevó a altas esferas del gobierno en su época para anunciar el evangelio, sino que había manifestación del poder de Dios de una manera extraordinaria. Y podríamos decir muchas más cosas del apóstol Pablo. Pablo era un hombre poderoso, pero este hombre poderoso también en su proceso experimentó un momento de desánimo, Y mire lo que dice, leemos en el capítulo 28, versículo 11 de la carta, de este libro de Hechos. Hechos capítulo 28, versículo 11, dice, pasados 3 meses, déjeme decirle que antes, recuerde que Pablo había naufragado, ¿no? La embarcación naufragó, se perdió la nave, se perdió la carga, pero ninguna persona se perdió. No hubo pérdida de vidas. Entonces, llegaron a una isla, en su naufragio, llegaron a una isla llamada Malta. Ya usted sabe, ¿no? Está allí en Malta. Pero dice la Biblia, pasados 3 meses, es decir, que Pablo duró 3 meses, el centurión, Pablo y todos los presos y todos los navegantes, los tripulantes de la nave, del barco, duraron 3 meses en la isla de Malta. Dice, pasados estos 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ese es el texto. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y me encanta lo que pasa en el versículo 15, porque es el tema del cual hemos
estado hablando, ¿no? ¿Qué sucedió? Lucas está relatando un episodio, una parte del proceso de la vida de Pablo. Eh, Pablo está en el proceso, está preso, ya usted sabe, está preso y él tiene como propósito comparecer ante el César. Ya después vamos a ver cuando llega a Roma, cuando comienza a entrevistarse, pero a entrevistarse con las autoridades y con los judíos. Pero dice la Biblia que Pablo está en un proceso, está en ese proceso. Y me encanta que dice el versículo 15, que cuando ellos llegan, dice la escritura, cuando llegan a Roma, dice, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, mira imagínense esa escena. Pablo viene en calidad de preso. Mire por todas las cosas que ha tenido que pasar Pablo. Pablo en este viaje hubo un momento en el que él perdió la esperanza de vivir en alta mar. En alta mar. Naufragaron. Y todo lo que ha venido sucediendo, todo esto parece que ha agotado un poco a Pablo, lo ha desalentado un poco, porque dice la Biblia que cuando Pablo vio a los hermanos, cuando salieron los hermanos a recibirlo, dice Pablo dio gracias, pero me encanta esa frase que dice, y cobró aliento. Cobró aliento. Obviamente era porque estaba desalentado, pero hubo una circunstancia, un momento, un recibimiento. Tal vez estos hermanos no vinieron a enseñarle algo a Pablo. Pablo era un hombre poderoso en las escrituras. Estas personas no vinieron a ofrecerle regalos a Pablo, no vinieron a enseñarle algo a Pablo, no vinieron a mostrarle nada a Pablo. Simple y sencillamente estaban allí esperándolo. Les recibieron. Y cuando Pablo los vio ese recibimiento, vio que hubo alguien que estaba pensando en él, que estaba pensando, que estaban enterados de su situación. Y cuando ellos habiendo sacado un tiempo, ¿no?, de su agenda, porque me imagino que cada quien tendría sus actividades, pero dijeron, esto no puede pasar por alto, esto no puede pasar de una manera inadvertida. Vamos a recibir a Pablo. Cuando llegaron a ese lugar, dice la Biblia que Pablo los vio a los hermanos, y cuando los vio le agradeció a Dios y cobró ánimo, dice la Escritura. Este gran hombre de Dios, al ver, es posible que ni siquiera hayan hecho algo súper especial. Súper especial, de acuerdo a las normas de hospedaje de ese entonces. Simple y sencillamente lo fueron a recibir. Y mire cómo ese pequeño acto, tal vez para muchos, se convirtió en ese momento en el que el apóstol Pablo nuevamente cobra ánimo en su vida. Es posible que para muchas personas este pasaje, este versículo, no significara mucho, pero yo pienso que para Pablo significó mucho, porque de ahí en adelante el apóstol Pablo, este no fue el fin de la vida del apóstol Pablo, porque hay algunas evidencias que nos muestran que Pablo duró allí 2 años predicando, luego salió y hizo otras actividades, y luego lo tomaron preso nuevamente. Pero el punto es que, y esta es la evidencia, está en las cartas que le escribe a Timoteo, en las cartas que escribe, las cartas pastorales, ¿no?, que escribe. El punto, mis queridos, es que el apóstol Pablo en un momento de su vida, él necesita recibir aliento, y lo recibe de los hermanos.
posible que estos hermanos ni siquiera lo hayan conocido mucho. No eran personas que habían estudiado con él, ni personas que se habían criado con él. Es posible que uno a veces piense recibir aliento de la persona con quien uno ha convivido mucho más tiempo, a quien uno conoce. Pero en este caso, el apóstol Pablo recibe aliento de personas, hermanos en la fe, que ni siquiera de pronto habían conocido a Pablo, porque el apóstol Pablo hasta este momento no había llegado a Roma. Es la primera vez que llega a Roma y ya encuentra creyentes allí. Entonces recibe aliento de ellos, y ese es el punto. Ese es el punto. El gran hombre de Dios necesita recibir aliento. Yo quiero animarle, porque esto nos plantea nuestro desafío en el día de hoy. Hay muchas personas que nos encontramos diariamente, personas que las vemos, pero realmente no conocemos su situación. Y es posible que muchas de esas personas que usted encuentra el día de hoy estén haciendo su último intento de vivir, su último intento por salvar su matrimonio, su último intento por ser cristiano, su último intento por servir a Dios, su último intento por estar en el trabajo. Es posible que nosotros vemos las personas, pero no estamos viendo su nivel de ánimo. Y muchas personas lo que están haciendo es dando su último esfuerzo. Qué lindo sería que hoy usted pensara en esto, pensar en estos hermanos, porque quien nos reta a nosotros el día de hoy son estos hermanos que reciben a Pablo en Roma. Porque me imagino que dejaron sus actividades a un lado por un momento para ir a recibir al hombre de Dios. Y solamente esa acción sencilla le hizo que el gran hombre de Dios cobrara ánimo. Así que esto nos reta a nosotros, porque a veces estamos muy ocupados, a veces estamos muy entretenidos en nuestras actividades y nos olvidamos de las personas, nos olvidamos de nuestros cónyuges, nos olvidamos que ellos necesitan aliento, nos olvidamos que nuestros hijos necesitan aliento muchas veces, nos olvidamos que nuestros padres necesitan aliento, que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo necesitan aliento. Vamos a convertirnos hoy en personas que alienten a otros. Hay mucho desaliento. Las noticias son mayormente negativas. Todas las circunstancias, las noticias nos hacen pensar en crisis, en guerra, en problema, inestabilidad, en falta, en carencia. Y esto pone una carga emocional, pone una tensión sobre las personas. Muchas personas están atravesando momentos de dificultad en las relaciones, en su comunión con Dios, en su comunión con su cónyuge, en su comunión con su familia, en su comunión en su trabajo. Y como le dije, ese día, hoy, están dando su último intento. Pero qué lindo sería que hoy usted se convirtiera en un alentador. Y ojalá pudiéramos convertirnos en alentadores profesionales. Que las palabras que salgan de nuestra boca alienten a las personas. Pensemos en el Señor. Pensemos en que Él es el que da esfuerzo alcanzado. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Conviértase usted en una persona así. En nuestro ejercicio de ser más como Jesús, hoy conviértase en una persona como Dios, que alienta al que está cansado, que esfuerza a aquellas personas que no tienen ningún esfuerzo, aquellas personas que ya no quieren continuar. Usted se convierta en la persona a quien Dios use el día de hoy, para que esa persona nuevamente se llene de fe, se llene de convicción, de esperanza. La Biblia dice que hay 3 cosas en la vida del creyente que deben permanecer para siempre. Una es la fe, la otra es la esperanza y la otra es el amor. Fe, esperanza y amor deben permanecer siempre en el corazón del creyente. Entonces, con esa fe que usted tiene, con esa esperanza que usted tiene, impártale ánimo a las personas que están a su alrededor. ¿Qué tal si comienza hoy
con su cónyuge? ¿Qué tal si se olvida de todas las cosas que han pasado y usted dice, voy a darle ánimo el día de hoy? Voy a decir, es posible que no se te ocurra, algunas personas no se le ocurra decir nada, pero ¿por qué no hace una nota dándole ánimo a su cónyuge, dándole ánimo a sus hijos, dándole ánimo a las personas? Por qué no le envías una imagen a su WhatsApp, a sus redes sociales, dándole ánimo a las personas? Vamos a convertirnos en personas que levanten el ánimo de los demás. Yo creo que así es Dios, y yo creo que Dios quiere que seamos así nosotros. Pablo dice, alentaos los unos a los otros. Vamos a hacer un instrumento de aliento el día de hoy. Así que aliente a alguien el día de hoy, a quien sea, pero hágalo. Porque cuando usted lo hace, usted está pareciéndose más a Cristo. Él fue el que dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. Que toda persona que se acerque a usted pueda experimentar descanso en este día. ¿Está de acuerdo con eso? Quiero orar por aquellos que están desalentados. ¿Por qué no se une conmigo una oración por ellos? Inclina su rostro y oramos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Todos necesitamos aliento en un momento dado, Señor. Todos necesitamos aliento. Gracias porque tú eres el Dios que das aliento. Tú eres el Dios que esfuerzas, Señor, al cansado. Gracias. Gracias, Señor. En esta mañana oramos por todos aquellos que están atravesando desaliento en su vida espiritual. Aquellos que están atravesando desaliento en su matrimonio, Señor. Aquellos que ya no quieren seguir. Oramos en esta hora por aquel que está desalentado, Padre, en su trabajo. Aquel que está desalentado en el ministerio, Señor. Oramos para que tú, Padre, renueves esas fuerzas. Tú eres el Dios que renuevas nuestras fuerzas. Padre Celestial, oramos para que haya una renovación en esta mañana en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y permite, Padre Celestial, que personas con esta convicción les rodeen esta mañana y puedan darle aliento. En el nombre de Jesús, usa nuestras vidas, usa, Señor, a las personas a nuestro alrededor para dar aliento, Señor, a aquel que lo necesita en el nombre de Jesús. Oro, Padre Celestial, para que tú des aliento y renueves las fuerzas de tu pueblo en este día. Padre, pero también queremos comprometernos. Dígale al Padre en esta mañana, yo me comprometo hoy, Señor, en alentar a alguien, alentarlo a seguir, alentarlo a buscar tu rostro, alentarle a que siga luchando por su matrimonio. Quiero alentar a alguien, Señor, hoy a que siga adelante con sus estudios, a que siga adelante con su trabajo, con su visión, a que siga adelante en la iglesia, a que siga adelante en el ministerio. Hoy quiero alentar, Padre, a alguien. Dígale al Señor esta mañana, dame las palabras, dame la sabiduría y usa mi vida, Señor, en este día para dar aliento a aquel que está cansado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, queridos. Recuerde una cosa. Lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías nos habla de la revelación, una revelación maravillosa de Dios. Nos explica Isaías, nos dice cómo es Dios en muchas facetas. Y me encanta que dice Isaías, hablando de Dios, que Dios es fuerte. Dice, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no es así. Nosotros sí, Dios no. Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que te espera a ti en este día. Pero también lo que espera a muchos a través de tu vida en este día. Que Dios le bendiga.